Ave María Purísima, sin pecado concebido. Que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en el corazón de ustedes, en cada hogar, en cada familia, y desearle que estén disfrutando de la salud en este momento en donde queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús. Por eso, desde aquí entramos en la vida de ustedes a través de este espacio, en el celular, en el hogar de ustedes. Y como domingo tras domingo siempre venimos celebrando la palabra de Dios y reflexionando sobre ella. En estos días seguimos reflexionando en el Evangelio de San Juan, que fue este domingo, sobre el pan de vida, la Eucaristía. Pero coincidió que festejamos la solemnidad de la Virgen María y por eso no hemos reflexionado sobre la Eucaristía, en donde este Evangelio nos invita a seguir siendo auténticos discípulos. Si Jesús nos dejó su cuerpo y sangre en la Eucaristía para la vida del mundo, eso quiere decir que la vida cristiana es vida para los demás. Y por Cristo, ¿no? Es el gozo, la plenitud, el descanso y la felicidad en Él, para los demás. Por eso, el que comulga tiene un compromiso, tiene una misión. Naturalmente, es vida en la carne de uno, para los demás, en la vida que amamos, que sufrimos, padecemos, hambre y sed, comemos y crecemos en la fe, en el amor. Así como María también creyó en la promesa de Dios, confió en la promesa a través del ángel que iba a ser madre del Hijo de Dios, también nosotros que creemos tenemos que dar también la vida para el Evangelio, por el Evangelio, porque tenemos fe y creemos en Jesucristo. Jesús no ha venido a darnos cosas, sino a darse a sí mismo como vida. Es pan para compartir y repartir con los demás. ¿Qué implica para nosotros, en nosotros, que comemos el pan de vida? Una de las cosas que debemos asimilar a Jesús. Asimilar a Jesús en su palabra, en esa palabra apostólica que Él nos dejó. Por eso esta es una catequesis continuamente a través de la palabra. Aunque vayamos, hagamos la catequesis, pero es la palabra de Dios la que nos invita y nos exige darnos por esta buena noticia, por este Evangelio. Con la catequesis de la preparación para nuestros hijos, para algún sacramento, no termina, como dije, siempre ahí comienza nuestra misión como cristianos, como bautizados. María fue la elegida por Dios para ser madre de su Hijo. María es una de las que vivió esa palabra, esa catequesis en su vida, siendo obediente. Por eso la Iglesia lo honra como Madre nuestra y nosotros siempre pedimos y oramos para que ella interceda ante su Hijo. No bajemos los brazos, mis queridos. Demos fuerza a los demás también que están abatidos por muchas circunstancias de la vida, para que puedan seguir adelante. El Evangelio de este domingo
11, San Juan, capítulo 6, seguimos leyendo el 6, del 60 al 70, que nos dice. Al 69, perdón. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean el Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se les concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu de Dios para que nos ilumine, que nos ayude a entender este pasaje de la palabra de Dios. Miren, hermanos, estas palabras que dice Jesús son fuertes. Por eso algunos de sus discípulos murmuraron entre sí, diciendo: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Quién puede seguirlo? Por eso, mis queridos hermanos, hoy también cuando escuchamos la palabra de Dios, nos parece dura, o cuando algún sermón, algún sacerdote o alguien cuando dice las cosas, la verdad, lo dice de frente, entonces también se murmura en la comunidad, en la casa. ¿Qué dijo este sacerdote? ¿Qué dijo este ministro hoy? Por eso que también esto nos llevará a adoptar entre seguir a Jesús o dejarlo. Y todos aquellos cristianos que en algún momento seguían a Jesús y que cada vez que el que predicó la palabra de Dios predicó así, suave, bonito, pero el momento que empezó a decir y hacer ver las cosas por donde el cristiano tiene que caminar, ya se puso molesto, ya se pone a criticar, a dudar. Así como algunos discípulos no creían, hoy también tenemos muchos católicos que no creen, que se alejan de la iglesia, se alejan de la comunidad, a veces por cosas insignificantes que no tiene sentido alejarse de la comunidad y sobre todo se aleja de Dios. ¿Sabe por qué? Por falta de fe, falta de esperanza. Porque no está convencido, no está convertido de verdad para que pueda seguir siendo ese cristiano comprometido con la iglesia, comprometido con Dios. Pero Pedro entendió el mensaje y responde por sus compañeros, pero lo responde con fe. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna?
Pero los que optamos por estar con Jesús y seguir alimentándonos de esta palabra, alimentándonos de la comunión de la Santa Eucaristía, aunque sean duras las palabras, porque la palabra de Dios es siempre fuerte, siempre va a ser dura. Pero el asunto está en que nosotros no nos hemos convertido de verdad, con esa fuerza que le da el Espíritu para que Pedro responda tan así. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la comunidad? Nos alejamos porque el animador, porque la catequista, porque el catequista pidió algo, exige algo. Y ya nos molestamos porque están pidiendo demasiado, están exigiendo demasiado. No somos nosotros, sino la misma palabra de Dios exige. Por eso Jesús dice, ustedes también quieren irse. Como decía un sacerdote que era mi párroco, no están de acuerdo, váyanse. Nadie se los echa. Y volverán sin que nadie los llame. Gloria a Dios. Porque Dios le dio todo a Jesús. Y Jesús se preocupó porque no se pierda ninguno de lo que el Señor le ha dado. Entonces, a veces, en este sentido de nuestra vida, y por las palabras duras que nos dicen nuestros predicadores, tanto diáconos como sacerdotes, nos anima, nos ayuda a convencernos y seguir adelante. Porque una vez que nos alejamos de Dios, todo puede ser diferente. Todo puede cambiar en nuestra vida. Y Dios, si seguimos aún nuestra flaqueza, nuestra debilidad, pidamos al Espíritu Santo para que nos anime, nos dé fuerza, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, para que esta palabra sea siempre viva en nuestros corazones. No nos dejemos llevar por nuestras comodidades. Debemos reconocer en esa comunión junto a Cristo que los recibimos, que los masticamos, pero que Él se reparte en todos para todos. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios, del lado de Cristo, o estás del lado del maligno? Porque esas cosas que te impulsan a retirarte, a salir, no son cosas del Espíritu Santo, son cosas del maligno, cosas que tú no estás convencido. Nunca te preocupaste por prepararte mejor, por escuchar de verdad la palabra para que te dé ánimo, te dé fuerza, te dé sabiduría. Imitemos esa capacidad que tiene Pedro, que respondió por sus compañeros. Creemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, roguemos a Dios para que nos siga animando y ayudando a ser fieles y ser cristianos, católicos, auténticos, discípulos y discípulas de Jesús. Pidamos a Jesús, el resucitado, el que estuvo en la cruz, colgado ahí para darnos la vida, darnos la salvación. Rogamos a María Santísima que acerque mi pedido, el tuyo, para que Jesús nos atienda. Y que San José, patrono universal de la Iglesia, que guarde y proteja el hogar de cada uno de nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús.